Hoy queremos compartir una palabra también para los jóvenes de este ministerio y quiero que pongan una imagen que tenemos allí y hacer una pregunta acerca de esa imagen. Si la tenemos, listo. Bueno, a ver, un joven que esté por aquí cerquita, a ver, un joven, José. ¿Qué le dice esa imagen a su merced? ¿Qué podría decir de esa imagen? Y por ahí otro adulto que esté allí vaya pensando. Formas de ver diferentes, ¿cierto? Formas de ver diferentes. El uno está un poquito limitado a la condición en la que está, el otro está un poco más libre y más. ¿Algún adulto que quiera compartir? Liliana Peña, ¿qué dice? Ajá. El que dibuja el que dibuja allí las rejas se ve como asombrado mirando al otro y de dónde vio tantas cosas, ¿no? Porque él vio fue solo unas rejas. Bueno, pues cuenta una historia de tres hombres que estaban reunidos en una galería de arte y estaban allí los tres hombres viendo unos cuadros muy bonitos. A mí no me gustan mucho los cuadros, si usted va a mi casa usted no va a ver ni un cuadro, pero hay gente que le gusta mucho el arte. Y estaban allí reunidos esos hombres mirando esos cuadros. Y entonces al ver un cuadro, el uno le pregunta al otro y le dice, bueno, ¿qué ve en ese cuadro? Entonces el primer hombre mirando ese cuadro dice, pues la verdad yo no le veo sentido a ese cuadro. Son como unos matachos ahí sin sentido, unos colores que yo pues la verdad no le veo ninguna forma. El segundo hombre dice lo siguiente, dice, uy, qué maravillosa obra de arte, qué mezcla de colores tan espectaculares. Mire esos colores, la profundidad que representan. Ese otro hombre ve algo maravilloso. Pero a esos dos hombres se le acerca un tercer hombre que está a la espalda de ellos. Y ese tercer hombre dice, con que este es el cuadro que comenzó a pintar mi amigo, pero no lo pudo terminar. Y los otros dos quedan allí asombrados porque el tercero conoce realmente la historia de ese cuadro, ¿cierto? Hoy la juventud, ¿cuál es la palabra más dicha por la juventud? No, si hay una palabra que los jóvenes dicen mucho. Literal. ¿Usted no ha escuchado? Hoy todos los muchachos, literal. Esa es la palabra y según un estudio hecho a los jóvenes, esa es la palabra más dicha por la juventud hoy, literal. ¿Y qué significa literal? Tal cual es, lo que está ahí, no un poquito más profundo ni nada, no, lo que ven literal, ¿sí o no? Lo que hasta ahí llega. Hay un texto en la Biblia que nos deja ver a nosotros unas maneras de ver diferente las cosas y no tan literales como hoy se enseña. Ustedes saben que hoy se respeta mucho el pensamiento del otro, ¿cierto? Y no hay verdades absolutas, sino todo es relativo. En la universidad, en el colegio, donde usted esté hoy, todo es relativo. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo dice, yo respeto lo que tú dices, pero no lo comparto, pero ya lo respeto y deja así. No hay verdades literales, no hay verdades profundas, ¿cierto? Hoy como que todo es por encimita. En el libro de Juan, siquiera allí donde usted tiene su Biblia, Juan capítulo 20, nos va a mostrar un cuadro, una escena
donde también intervienen 3 personas, así como en el cuadro. Y donde esas 3 personas tienen una manera de ver diferente. Pero podemos observar que al final del texto bíblico va a haber algo que no puede faltar y que realmente sí es una verdad absoluta. Y creo que en este momento o en este tiempo, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino también los adultos, necesitamos de verdades absolutas, de saber que esto es verdad aquí, o si yo me voy a viajar a otro país, sigue siendo verdad allá, sigue siendo una verdad absoluta. Y ese cuadro nos va a mostrar entonces en Juan capítulo 20, el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Entonces mire, aquí comienza con la primera persona que va a intervenir en el cuadro. Fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro. ¿Y qué pasó con ella? Y vio, ¿qué vio? Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. ¿Cuál es ese otro discípulo? Juan, ¿cierto? Era el que amaba a Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero al otro discípulo corría más aprisa que Pedro. O sea, ¿quién corría más? Juan corría más rápido. Ese era como atleta. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar qué pasó, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, ¿quién? Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Amén. Haga una oración en esta mañana para pedir a Dios que nos hable. Señor, ponemos en este tiempo tu palabra, Espíritu Santo, y oramos para que en esta mañana, Dios, nos hables a todos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí hay un cuadro donde intervienen 3 personas, ¿sí o no? Está María Magdalena, está Pedro y está Juan, ¿cierto? Este acontecimiento sucede en vísperas de la Pascua, de lo que ocurrió con Jesús, ¿cierto? Jesús fue crucificado. Allí vemos cómo este texto bíblico comienza a narrarnos a nosotros lo que aconteció después de la muerte de Jesús, ¿cierto? Después de la muerte de Jesús, cuando Él está allí en el sepulcro. Pero miremos un poquito antes qué pasó horas antes y de pronto días antes a este acontecimiento, para no mirarlo tan literal, sino un poquito más profundo. Pues estaba Jesús en vísperas de allí de la Pascua y resulta que todos más o menos conocemos la historia cuando Jesús es crucificado, ¿cierto? Según lo que hemos visto en la Biblia y hemos atendido, conocemos que Jesús es crucificado ¿qué día? Un viernes, ¿cierto? Él es crucificado un día viernes. Día antes a lo que los judíos llaman el Sabbat, ¿cierto? Que el día sábado, ustedes saben que los judíos no hacen nada, es un día del Señor, un día donde ayunan. Y para los judíos, el día, ¿cuándo comienza? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde comienza el día, termina el día, y después de las 6 de la tarde inicia el nuevo día.
Quiere decir que ellos el día viernes a las 6 de la tarde ya no podían hacer nada. Hasta las 6 podían hacer algo. Jesús es crucificado el día viernes, ¿a qué hora más o menos? Como a las 3 de la tarde es crucificado, ¿cierto? Y vienen ese tiempo agonizante de Jesús allí en la cruz. Usted conoce el texto bíblico que dice que Jesús estuvo allí largo tiempo, agónico, sufriendo. Y resulta que las 6 de la tarde ya se estaba acercando esa hora. Ya se estaba acercando esa hora. Y la Biblia también nos cuenta que algunos de sus discípulos o familiares de él van ante Poncio Pilato y los duros de allí, de ese momento, a decirle que por favor les dejen bajar el cuerpo del maestro. Porque si no lo bajaban el día viernes, le tocaba ¿hasta cuándo? Hasta el domingo, porque el sábado no podían hacer nada. Entonces el cuerpo iba a quedar allí hasta el domingo. Le solicitan a él, allí a los soldados, y le dicen: aceleren la muerte del maestro, acelérenla porque él no necesitamos bajarlo. Y cuenta también en la Biblia que rompen las piernas de Jesús para que todo su cuerpo se descargue sobre sus manos y su muerte sea más rápida, se acelere. Rompen allí sus piernas, le meten una lanza al costado y hacen que él muera mucho más rápido. ¿Por qué lo hacen? Para poder llevarlo al lugar donde va a estar el día sábado y el domingo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa allí? Y es que, según la tradición judía, los muertos debían prepararlos de antemano, ¿cierto? Entonces el cuerpo moría y le hacían todo lo lavaban con aceites, con especies aromáticas, lo preparaban, le colocaban allí lo vendaban, ¿cierto? Lo vendaban. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús resucita a Lázaro? ¿Qué es lo que queda allí? Las vendas y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a los muertos los preparaban y los colocaban allí con aceites y especies aromáticas. A Jesús no le pudieron hacer todo eso porque el tiempo era corto. Dice el texto bíblico que acabamos de leer que a él le colocaron unos lienzos y un sudario en su cabeza, no más, y lo llevaron a este lugar donde él va a estar. Eso es más o menos lo que está ocurriendo días antes a este texto bíblico, que es el día domingo, cuando María Magdalena va hacia el sepulcro. Y lo primero que nosotros observamos aquí es que la primera que va allí a correr es María Magdalena, ¿no? María Magdalena. ¿Por qué sería una mujer? ¿No saben por qué sería una mujer? Bueno, esto es un cuento, esto no es que la palabra lo diga, bueno. Porque iba a correr más rápido la noticia, ¿sí? Necesitaban de una mujer habla más que los hombres. Las mujeres hablan mucho más que los hombres. De pronto la mujer era un poquito más acertada al tema, entonces iba a contar la escena como iba a ser, entonces por eso fue una mujer. Si hubiese sido un hombre, simplemente dice: ahí está la tumba, nosotros somos más callados, ¿sí o no? Sí, yo fui ya, no más. Pero no, fue una mujer. Pero ¿qué nos muestra la mirada de esta mujer? Dice el texto bíblico en el versículo 1, volvámoslo a leer, dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue. A esta primera mirada que podemos observar aquí que hizo María Magdalena, vemos que fue una mirada muy natural o superficial. ¿Por qué? Porque María Magdalena simplemente llegó al lugar
y vio la piedra quitada y arrancó y se fue. Yo creo que de pronto María Magdalena estuvo asustada, no sé, ustedes saben que dicen que esa piedra tuvo que haber sido puesta por unos soldados muy fuertes y todo, y ella al ver quitada la piedra de pronto se asustó y salió y se fue. No sé si salió corriendo porque estaba muy oscuro, porque le dio temor, pero algo que ella no hizo fue entrar a la tumba e indagar qué pasaba. No lo hizo. Y resulta que si nosotros estamos anhelando una juventud avivada por Dios, una juventud llena del Espíritu Santo, no podemos ser como María Magdalena, con miradas superficiales o naturales, no. Necesitamos ir un poquito más profundo a conocer a Dios. Si anhelamos una juventud avivada y una iglesia llena del poder de Dios, no podemos quedarnos con oraciones de 2 minutos, no se puede. Hay que ir más profundo. Yo no sé si esto yo creo que a la mayoría nos pasa, pero cuando usted sabe nadar, a usted no le gusta quedarse en lo pandito, ¿sí o no? Yo me acuerdo que cuando uno está aprendiendo a nadar, uno está puro en lo pandito y pone las manos en el suelo, y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, uy, yo ya sé nadar, y yo tenía las manos ahí, yo me estaba teniendo, y yo hacía... Mentira, yo me estaba teniendo, estaba ahí, porque estaba en lo pandito. Pero cuando uno sabe nadar, uno quiere ir un poquito más a lo profundo. Y si usted es un poco más arriesgado, usted ya se hace en lo profundo y bueno, vamos aquí a clavarnos, vamos a saltar, vamos a hacer... Y uno disfruta el poder saber nadar, ¿cierto? Y cuando uno va al mar, uno trata de irse un poquito más al fondo, porque es chévere conocer las profundidades. Pero resulta que María Magdalena no lo hizo. Y hoy nos estamos quedando con lo poquito que nos dan. ¿Cuál fue la palabra entonces que tuvimos en esta semana? La que hace 8 días escuchamos en la iglesia, pero ahí nos quedamos nomás. En la semana pasa lo que decía el pastor Ariel, tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91 y de ahí no pasa. Eso es lo poquito. Eso es lo superficial. Pero Dios tiene cosas más profundas para nosotros. Mire, hace 8 días a mí me sorprendió mucho y damos gracias a Dios porque en una de las prédicas que nosotros escuchamos en el encuentro, la mayoría conocemos la historia de David y Goliat, ¿sí o no? Pues ahí nos dieron una percepción totalmente diferente a David y Goliat. Y a mí me sorprendió eso porque uno lee tantas veces este texto bíblico, pero cuando hay una predicación diferente uno dice, este man, ¿de dónde escuchó eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo vio eso? ¿Cómo lo vio? Pues porque se metió con Dios. Eso es las profundidades. Pero entonces, ¿qué ocurre hoy? Superficialidad, ¿cierto? Casi que nos quedamos con lo que dicen los jóvenes, literal, así, tal cual fue. No hay más. Eso fue. Ahora, hay una segunda mirada que es un poco más profunda y está en el versículo 4 y 5. Mire lo que dice allí. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Mira, aquí ya hay otra mirada diferente al cuadro. No solamente se quedaron con que la piedra fue corrida. ¿Qué hay aquí ahora? Aquí ya dice que hay unos lienzos puestos allí en otro lugar. O sea que aquí ya hay otra versión un poquito diferente
porque no solamente se sabe que el maestro no está ahí, sino que hay unos elementos puestos dentro del sepulcro. Estos discípulos fueron un poquito más allá que María Magdalena. Ahora, no le echemos ahora solo la culpa a María Magdalena de que por qué no entró, que por qué no. Porque estos dos discípulos ya iban a ese sepulcro con una mirada predispuesta, porque ya María Magdalena les había dicho: oiga, el maestro no está, tal cosa. Ellos ya iban con una mirada predispuesta. Resulta que es importante en este punto, y es que aprendamos nosotros a investigar, a no solamente quedarnos en subjetividades, sino que también nosotros podamos mirar lo que nos cuentan, lo que nos dicen. Hoy, por ejemplo, hoy la tarea de los maestros es un poco más difícil que hace muchos años, porque hoy los jóvenes tienen internet y todo lo consiguen allí. Hay profesores que están dando la clase y el muchacho está escribiendo a ver si es verdad lo que el profe está diciendo o no está diciendo. Hoy es más difícil. Antiguamente lo que decía el profe era palabra de Dios, y hasta ahí nos quedábamos, y eso fue lo que el profe nos enseñó y listo. Eso nos lleva a nosotros a pensar en que debemos ir un poquito más allá. A veces hay cosas que nos cuentan. Mire, a veces hay milagros que ocurren y nosotros los escuchamos y gloria a Dios porque pasan. Pero qué bueno sería que nosotros también experimentemos los milagros que Dios hace. Eso es ir un poquito más allá, ¿cierto? No quedarnos con lo que nos cuentan. Ahora, hay una mirada un poco más profunda que hay aquí, y está en el versículo 6 y 7, y dice lo siguiente. Versículos 6 y 7 dice: luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Aquí ocurrió algo espectacular con Juan, porque el texto termina diciendo lo siguiente. El texto termina diciendo que el versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué pasó con Juan? Creyó. ¿Qué ocurrió en Juan que lo que haya visto lo haya hecho creer? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con Juan? Pasó algo especial en Juan, y es que cuando entraron al sepulcro vieron los lienzos y vieron también que el sudario puesto en otro lugar, dobladitos. El sudario era como esas servilletas que a usted le entregan en un restaurante fino. ¿Sí han ido a un restaurante fino? A ver, ¿cuántos han ido a un restaurante fino? A uno le entregan una servilletica. Uno no sabe qué hacer con esa servilleta, pero esa servilleta se usaba para uno colocársela y no untarse o algo así. Esa servilleta se le llama el sudario. Para los judíos era el sudario. Resulta que cuando alguien iba a un restaurante, hoy que es la cena del Señor, y aquí es donde quiero dejar esta verdad absoluta de Dios, y es la siguiente, y es que cuando alguien iba a un restaurante y le pasaban la servilleta, pasaba lo siguiente: si él tenía el plato
y todavía había comida allí en el plato. Y de pronto llamaban a esa persona y él tenía que levantarse de la mesa. Él se levantaba y si dejaba el sudario así, aún si el plato tenía comida, si él dejaba el sudario así, el mesero entendía que ya había acabado y que podía recoger el plato. Y listo, aunque hubiese comida. Pero si el sudario, el señor se levantaba y todavía había comida, y él dejaba el sudario bien dobladito al lado del plato, el mesero entendía que él se iba a ir, pero que él ya volvía. Cuando Juan vio el sudario dobladito allí en el sepulcro, entendió y creyó que el maestro se había ido, pero que iba a regresar por su pueblo. Amén. Por eso vio y creyó. Por eso lo hizo. Yo me imagino a Juan sorprendido al ver que el maestro ya no estaba, pero que había tenido la delicadeza, Jesús, de levantarse y doblar el sudario y decirle a los apóstoles: ¿se acuerdan todo lo que yo les hablé en estos 3 años? Que yo me iba a ir y iba a volver. Ahí les dejo la muestra de que yo me voy, pero voy a volver por ustedes. Por eso creyó. No hubo más. ¿Alguien más le contó a Juan algo? No, no le contaron nada más. Con solo ver lo que ocurrió y el recordar esas palabras del maestro, dijo: el maestro va a volver por nosotros. Y eso es una verdad absoluta en nuestra vida. Que los jóvenes podamos entender que esta vida es pasajera, pero que el maestro prometió volver por nosotros. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir al Señor que esa verdad absoluta de que Jesús vuelve por la iglesia es para nosotros. Vivamos como si Jesús viniera hoy, porque no lo sabemos. De pronto Jesús viene esta noche y seremos levantados. Hoy estamos celebrando la cena. Eso nos recuerda que Jesús viene pronto por nosotros. Amén. Oren esta mañana y dígale: Señor, ayúdame a entender esas cosas profundas que tú tienes para mi vida, Dios. Ayúdame a no vivir en la superficialidad de la vida, Dios. La Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios, hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Los jóvenes, los adultos, los niños, todas las generaciones, Dios, están delante de tu presencia, Dios. Hoy recordamos que un día tú prometiste volver por nosotros, Dios. Aunque no se predique tanto, es una verdad que se cumple, Dios. Si queremos tener una juventud avivada, Señor, necesitamos recordar y reconocer que Jesús viene por nosotros. Llevar una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, una vida en la que, Señor, tengamos a Cristo como nuestro Señor principal, Dios. Gracias, Dios, gracias porque un día dejaste el sudario puesto en el sepulcro, Señor, por amor a nosotros, recordándonos que un día vendrías por nosotros. Y así como Juan vio y creyó, hoy podemos decir delante de tu presencia: creemos que Cristo viene pronto.
en el nombre tuyo, Dios. Amén y amén.